Hoy iniciamos el tiempo de Adviento, como les decía, y el tema de este tiempo de Adviento para nosotros va a ser ¿quién necesita la Navidad? ¿Realmente quién necesita la Navidad? Este tiempo es un tiempo de gastos, de correr, de estrés, de angustiarse por conseguir algo para darle a la familia. Es tiempo de muchos excesos, de rumba, de desilusiones, de gente metiéndose en deudas, de riñas familiares, de accidentes, de sueños rotos. ¿Han escuchado esa frase que se ha vuelto tan popular? Los sueños de Navidad, ¿cierto? Para comprender realmente quién necesita la Navidad, necesitamos pasar de los sueños de la Navidad a la realidad de la Navidad. ¿Qué es realmente la Navidad? Esa realidad la describe muy bien la Biblia, en forma certera, en textos como el que vamos a ver hoy en Jeremías capítulo 2, versículos del 11 al 30. Jeremías capítulo 2 del 11 al 13. Jeremías fue un profeta de Israel. Ustedes pueden recordar que el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios, ese pueblo que Dios sacó de la opresión de Egipto, lo llevó a través del desierto, abrió el mar rojo para que pasaran allí, los defendió de los enemigos que los atacaban. Por 40 años en el desierto les dio maná del cielo para que comieran y no pasaran hambre y pudieran llegar a la tierra prometida y por fin conquistar la tierra prometida y pudieron establecerse allí. Pero ese pueblo, a estas alturas de la época del profeta Jeremías, era un pueblo que se había rebelado contra Dios y había echado a Dios a un lado. Y Dios, a través del profeta Jeremías, escribe lo siguiente, o dice lo siguiente, versículos 11 al 13. ¿Alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros, aun cuando no son dioses en absoluto? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles. Los cielos están espantados ante semejante cosa y retroceden horrorizados y consternados, dice el Señor. Pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas, que jamás pueden retener el agua. Por lo general, la gente cuando le hablan de la palabra profeta, la gente en nuestra cultura se ha acostumbrado a pensar que el oficio de un profeta es ¿cuál? Adivinar el futuro, decir lo que va a pasar en el futuro. Pero eso realmente no es lo que es el oficio de un profeta en la Biblia. Otros dicen la función del profeta es mirar las circunstancias sociales, políticas, económicas de una nación y dar un mensaje de parte de Dios. Y eso es verdad, tiene mucho que ver. Pero en el caso del profeta Jeremías, en forma especial, pero no exclusiva, el profeta Jeremías fue un hombre que se enfocó fue más a lo profundo de mirar cómo era la condición del corazón de las personas y cómo era el corazón de ese pueblo en esa época y también cómo era Dios, el corazón de Dios en ese tiempo. Jeremías se destaca en ese trabajo, en esa función, y de lo primero que se queja, increíble, como lo acabamos de leer, es que Dios está asombrado de que las personas que adoran ídolos, personas que no han tenido la oportunidad de conocer al Dios vivo, como lo hizo el pueblo de Israel, eran más fieles a sus ídolos que el mismo pueblo de Israel. Ese pueblo que había visto y había experimentado las grandes bendiciones de Dios, hicieron lo que las otras naciones no hacían, fue cambiar a Dios. No sé si queda claro esa parte. Imagínense, esta gente se atrevió a cambiar a Dios
el Dios que había bendecido sus vidas, que había bendecido la nación, que les había dado una tierra, que los había protegido, que les había provisto de tanta abundancia. Dice, eso no lo hacen ni las naciones que tienen ídolos por dioses. Ellos son más fieles a sus ídolos que ustedes son fieles al Dios vivo. Le hago esta pregunta. ¿Le dice algo esta queja de Dios a usted? ¿Siente que en algo está describiendo la condición de su corazón? Si es así, usted necesita la Navidad, la real y verdadera Navidad. Porque hay quienes cambian a Dios por cualquier cosa. Cambian a Dios por su trabajo, por una persona, por una meta, cambian a Dios por una actividad, por una institución, simplemente se dedican de corazón a esa otra causa. Hay otros que simplemente siguen creyendo, entre comillas, dicen seguir creyendo en Dios, pero le mezclan otras ideas, otras cosas, otras personas, es decir, quieren tener las dos opciones, quieren tener la fe en Dios, pero también quieren lo que otras cosas les ofrecen. Ahora, ¿por qué eso es tan terrible? Porque eso así lo evalúa Dios en el versículo 12, como lo acabamos de leer. Los cielos están espantados ante semejante cosa y retroceden horrorizados y consternados, dice el Señor. ¿Por qué eso es tan terrible? Porque esa es la expresión de dos maldades, dice Dios en el versículo 13, dos pecados, dos maldades. Repitamos el versículo 13, dice, pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me han abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Los dos males, las dos maldades, los dos pecados del pueblo de Israel, que son los mismos pecados que nosotros los seres humanos siempre hemos cometido a lo largo de los siglos, y que especialmente nosotros como cristianos que nos llamamos, estamos más expuestos a cometer. Esos dos maldades, esos dos pecados son estos. El primero, abandonar a Dios. Abandonar a Dios. Escríbalo allí en su guía de la enseñanza, abandonar a Dios. Y ese abandono se dio en que estas personas dejaron de amar a Dios. Escriba esa parte, por favor. Dejaron de amar a Dios. ¿Cómo se vio que ellos abandonaron a Dios? En que dejaron de amar a Dios. Versículo 2 y 3 del capítulo 2 de Jeremías. Ojalá lean ustedes todo el capítulo 2 de Jeremías en su casa. Es aterrador. Dice así: recuerdo, estas son palabras de Dios por boca del profeta Jeremías, recuerdo cómo me amabas y me seguías aún a través de lugares desolados. En esos días Israel estaba consagrado al Señor. Fue evidente que el pueblo de Israel amaba a Dios, pero lo amaba por un interés, lo amaba porque les convenía. Amaba a Dios y seguía a Dios porque había interés, porque era conveniente. Cuando dejamos de amar a Dios, nos volvemos desagradecidos. Y eso es lo que está diciendo Dios aquí a través del profeta Jeremías. Este pueblo se alejó de Dios porque dejaron de amar a Dios. Y cuando uno deja de amar a Dios, se vuelve ¿qué? Desagradecido. Olvidaron quién era Dios y lo que Dios había hecho por ellos, por generaciones y generaciones. Olvidaron de dar gracias, olvidaron de bendecir a Dios. Cuando nosotros dejamos de amar a Dios, nos volvemos desagradecidos. En segundo lugar, dejaron de confiar en Dios. Dejaron de confiar en Dios. No solamente dejaron de amar a Dios,
sino que dejaron de confiar en Dios. Versículos 5 y 7 del capítulo 2 de Jeremías dice: así dice el Señor, ¿qué injusticia vieron en mí sus antepasados, que se alejaron tanto de mí? Se fueron tras lo que nada vale y en nada se convirtieron. Increíble eso, ¿no? Es una frase contundente. Cuando uno persigue algo, uno se vuelve como lo que está persiguiendo. Entonces dice Dios, persiguieron lo que nada vale, entonces se convirtieron ¿en qué? En nada. Nos parecemos, al final de nuestra vida, nos parecemos a aquello que perseguimos. O como dice alguien, nos convertimos en aquello que adoramos. Versículo 6. Nunca preguntaron, ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de Egipto, que nos guió por el desierto, por tierra árida y accidentada, por tierra reseca y tenebrosa, por tierra que nadie transita y en la que nadie vive? Yo los traje a una tierra fértil para que comieran de sus frutos y de su abundancia. Ellos dejaron de amar a Dios, y cuando dejaron de amar a Dios, no solamente dejaron de ser agradecidos, sino dejaron de confiar en Dios. Ya no preguntaban, ¿dónde está el Dios que nos ha bendecido tanto? No les interesaba saber nada de ese Dios. Ya no buscaban a ese Dios que los había cuidado, que les había dado tantas bendiciones. Y cuando dejamos de confiar en Dios, empezamos a confiar en cualquier cosa. Empezamos a confiar en el dinero, en el trabajo, en la fuerza, en la belleza, en los amigos, en las conexiones, en las religiones, en líderes políticos, en ideologías. Pero lo peor es que cuando dejamos de confiar en Dios, porque dejamos de amar a Dios, empezamos a confiar sobre todo ¿en quién? En nosotros mismos. Es que yo soy muy piloso, es que yo sé cómo le entra el agua al molino, o como dicen en la costa, yo sé cómo le entra el agua al coco. Dejaron de amar a Dios y eso los llevó a dejar de confiar en Dios. ¿Está hablando Dios a su corazón en esta mañana? Tal vez Dios le está diciendo a usted, hoy te es muy difícil confiar en mí, porque no soy yo lo que tú más amas. Con sinceridad piense y respóndase en su mente, ¿qué tan fácil le es a usted hoy confiar en Dios? Yo sé que muchos aquí están luchando con eso. No, pero es que yo confío en Dios, pero es que Dios... Están luchando con confiar en Dios, con la posibilidad de confiar en Dios. ¿Sabe por qué? No porque Dios no sea confiable, sino porque usted ha dejado de amar a Dios. Cuando dejamos de amar a Dios, dejamos de confiar en Dios. Y también este pueblo, cuando dejó de amar a Dios, dejó de confiar en Dios, entonces en tercer lugar, dejaron de servir a Dios. Dejaron de servir a Dios. Versículos 19 y 20 dice: ponte a pensar cuán malo y amargo es abandonar al Señor. Bueno, ese versículo de por sí sería todo un mensaje para cada uno de nosotros. Pongámonos a pensar cuán malo y amargo es abandonar al Señor. ¿Alguna vez lo ha pensado? ¿Ha pensado las consecuencias tan grandes, tan duras de abandonar a Dios? Porque jugamos con Dios. Al fin y al cabo Dios me perdona, Dios es buena gente, Dios es mi parcero. Pero Dios dice, ponte a pensar cuán malo y amargo es abandonar al Señor. Siempre habrá consecuencias dolorosas, muy dolorosas, de abandonar al Señor. Versículo 20.
desde hace mucho quebraste el yugo, te quitaste las ataduras y dijiste que no quiero servirte. Cuando uno deja de amar a Dios, deja de confiar en Dios. Y cuando uno deja de confiar en Dios, deja de ¿qué? De servir a Dios. Ya no hay tiempo para servir a Dios, ya no hay motivación para servir a Dios. Yo estoy muy ocupado. Hermano, ¿nos puede colaborar con esto en la iglesia? No, eso que lo hagan otros. Yo me mantengo muy ocupado, como si todos aquí los que sirvieran fueran desocupados. ¿Acaso Jesús llamó a gente desocupada? Vaya a los evangelios cuando Jesús llamó a los discípulos, a los apóstoles. ¿A quiénes llamó? ¿A los que estaban sentados en el parque rascándose la barriga porque no tenían nada que hacer? No, era gente que estaba ocupada en su vida, trabajando, pescadores, cobradores de impuestos, uno que otro guerrillero por ahí ocupadito. Los llamó, no porque estuviesen desocupados, pero cuando se deja de amar a Dios, se deja de confiar en Dios y se deja de servir a Dios, ya no hay tiempo para servirle, ya no hay motivación para servirle, ya no hay interés en servir a Dios porque ya no hay amor por Dios. Yo no sé si lo notaron ya a estas alturas. ¿Alguien notó algo, un patrón reconocible de lo que ellos dejaron? ¿Dejaron de qué? De amar a Dios. ¿Dejaron de qué? Confiar en Dios. ¿Y dejaron de qué? ¿Qué le recuerda a esas tres palabras? ¿Recuerdan hace unos meses atrás cuando terminamos la serie Criar hijos en un mundo desordenado? Un palito, un recordatorio que les dimos a los padres, que les decíamos, este es el legado que todo padre, que toda madre debe tratar de infundir y dejar a sus hijos, pasar este legado a sus hijos. Tres cosas: amar a Dios, confiar en Dios y servir a Dios. Mire, eso es el todo de lo que nosotros tenemos que hacer hacia Dios y hacia nuestros hijos. Eso es lo que tiene que hacer esta iglesia, ayudar a cada persona que ame a Dios, que confíe en Dios y que sirva a Dios. Eso es lo que usted como padre, como madre debe tratar de hacer hacia sus hijos, que ellos crezcan amando a Dios, confiando en Dios y sirviendo a Dios. Pero eso es lo que ellos no hicieron. Este pueblo se alejó de Dios. En fin, quien se aleja de Dios, como lo hizo este pueblo, como lo hemos hecho todos nosotros los seres humanos siempre, llega a creer que puede estar bien lejos de Dios. El engaño del pecado es ese, es tan seductor el pecado, es tan tramposo el pecado, que nos llega a convencer que nuestra vida será mucho mejor lejos de ¿quién? Lejos de Dios. Creemos que para estar bien hay que estar lejos de Dios. Y eso lo decimos incluso en chistes y frases que yo no sé por qué repetimos los cristianos. ¿Han escuchado esa frase que dice: las chicas buenas van al cielo, las chicas malas van a toda parte? Para decir que se disfruta más, la vida se disfruta más lejos de Dios. Todo lo contrario a lo que el mismo Dios nos advierte. Hemos llegado a creer la mentira, la trampa del pecado, de que lejos de Dios vamos a estar muy bien y que vamos a disfrutar más la vida. Y eso nos lleva al segundo pecado que Dios aquí denuncia, el segundo mal. Dice, vivir a su manera. Escríbalo allí, por favor. Vivir a su manera. Versículo 13, la segunda parte dice, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Lo bueno de Dios ya no es bueno para nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo que hicieron este pueblo.
toman el asunto en sus propias manos y dice, voy a vivir mi vida a mi manera. Yo no tengo que ir a una iglesia para que nadie me diga cómo debo vivir, cómo debo criar a mis hijos, cómo debo manejar mi dinero, cómo debo tener mi familia, cómo debo vivir. Yo quiero vivir a mi manera. Recuerden que siempre les insisto, en la Biblia queda claro que esta vida, la vida que estamos viviendo, esta única vida que tenemos, la podemos vivir solo de dos maneras, de una de dos maneras. O la vivimos a nuestra manera o a la manera de Dios. Y usted decide si quiere vivir a la manera de Dios o quiere vivir a su propia manera. Tristemente, este pueblo, como nosotros, tendemos siempre a decidir vivir a nuestra manera. Por eso dicen, cavaron. ¿Quiénes cavaron? Ellos mismos, porque lo van a hacer a su manera, ya no necesitan a Dios. ¿Y qué cavaron? Cisternas. ¿Pero cisternas qué? Rotas. ¿Sabe qué es una cisterna? Piensa en un tanque de reserva de agua, pero que está ¿qué? Exacto, perforado, roto. Que por mucha agua que usted le eche, esa agua siempre se va a ir y va a quedar vacía y usted va a quedar sin nada. Y todo se arruina, todo se escurre como agua en una vasija rota. Todos los planes, todos los sueños, todas las metas, todos los logros se escurrirán entre los dedos y al final solamente quedará el vacío de una vida sin ningún sentido. Y aquí es donde volvemos a la pregunta original: ¿quién necesita la Navidad? ¿Quién necesita la Navidad? Y la respuesta es todos aquellos que al alejarse de Dios encuentran al final que su vida está vacía. Todos aquellos que al alejarse de Dios pensaron que les iba a ir muy bien, que la vida la iban a disfrutar, pero al final se van a encontrar con una vida sin sentido, vacía. Sea que usted se dé cuenta de ella o no, de ello o no, sea que usted lo admita o no, sea que usted lo reconozca o no, todos necesitamos la Navidad. Porque al final, la Navidad es celebrar que Dios, ese Dios del cual nos alejamos, no renuncia a nosotros. El Dios de quien nos alejamos no se queda esperando que nosotros volvamos a Él, sino que Él viene ¿a qué? A buscarnos, porque nosotros nos alejamos de Él. Le dimos la espalda y dijimos, lo vamos a hacer a nuestra manera, no necesitamos a Dios. Y entonces nuestra vida sufre, nuestra familia sufre, nuestros hijos sufren. Todo se vuelve un caos a nuestro alrededor y dentro de nosotros mismos. Y por eso todos necesitamos la Navidad. Pero no esa Navidad de luces, de excesos, de pólvora, de gastos desenfrenados, de deudas, de apariencias, de riñas, de borracheras. Necesitamos todos la Navidad real, la Navidad del Dios que viene a buscarnos, porque lo dejamos, porque lo abandonamos a Él. Usted y yo necesitamos la Navidad porque necesitamos al Dios que viene a buscarnos. Y eso es lo que celebraremos en Navidad, que Dios no se alejó de nosotros, que los que nos alejamos de Dios fuimos nosotros. Casi siempre escucho a las personas decir, pastor, es que Dios me abandonó, Dios no se acuerda de mí, Dios. ¿No será mejor reconocer que fuimos nosotros los que le dimos la espalda? La gran bendición de la Navidad es recordarnos que Dios, aunque le demos la espalda, nos alejemos de Él, lo abandonemos, nunca nos abandona, siempre nos busca, siempre.
y es tiempo de volver a Él. Navidad es un tiempo para regresar a Dios y decirle: Señor, no quiero vivir a mi manera, quiero vivir a tu manera. Quiero regresar a ti, porque mi vida al final se quedará vacía. Tristemente hay muchas personas que este mensaje no lo van a aceptar a las buenas, sino que lo van a tener que sufrir a las malas. ¿Y cómo es a las malas? Cuando vean las consecuencias de lo que implica alejarse del Señor. Y me queda sonando mucho ese texto que leíamos ahora, cuando dice Dios a través del profeta Jeremías: ponte a pensar cuán malo y amargo es abandonar al Señor. Por favor, piénselo. En este tiempo de Adviento es tiempo para reenfocarnos en Jesús. Y para reenfocarnos en Jesús necesitamos empezar a pensar cómo está mi vida, una introspección. Y Él nos invita a pensar cuán malo y amargo es abandonar al Señor. Y tal vez usted diga: pero a mí no me ha ido mal, a mí no me ha ido mal. Y hay gente que se enorgullece y se jacta de decir: me ha ido mejor yéndome de la iglesia o alejándome de Dios. Yo los encuentro en la calle, muchos que jamás volvieron a la iglesia y están viviendo una vida pero vuelta a nada, y uno les pregunta: ¡ay, cómo va! Estoy muy bien, pastor. Y casi siempre les hago esta nota que es como un llamado de atención, y es: sí, es que cuando uno se aleja de Dios le va muy bien. Y las personas bajan la cabeza. Bajan la cabeza. Al final, alejarse de Dios trae amargas consecuencias. Pero Adviento y Navidad es el tiempo para decir: no tengo por qué vivir lejos de Dios. Ese Dios que siempre me ha bendecido, que siempre me ha cuidado. Voy a amarlo, voy a confiar en Él y voy a estar listo a servirle, porque es el Dios que vale la pena amar, confiar y servir. ¿Quiere hacerlo usted en esta mañana? La primera reflexión de esta temporada de Adviento y Navidad. Decirle en su corazón: Señor, quiero regresar a ti, quiero volver a ti, no quiero estar lejos, quiero acercarme, porque tú vales la pena. ¿Por qué no se coloca en pie un momento, por favor? Inclina su cabeza allí donde está. Y en sus propias palabras, dígale al Señor que usted quiere volver a Él, que usted quiere no estar lejos de Él, sino muy cerca de Él, más cerca de lo que nunca ha estado, porque no quiere ser desagradecido, porque quiere confiar, amar y servir al Señor. En silencio allí cada uno, hágalo por favor. Dios y Señor nuestro, reconocemos que estar lejos de ti, apartarnos de ti, trae consecuencias amargas y dolorosas. Muchas veces lo hemos experimentado en carne propia. Muchas veces lo hemos visto en otras personas. Y nosotros no queremos, Señor, estar lejos de ti. Volvemos a ti, Señor, con un corazón arrepentido y te pedimos perdón porque hemos permitido que otras cosas, otras metas, otros sueños
otros ídolos y sobre todo nosotros mismos, seamos los señores de nuestra vida. Perdónanos, Señor. Queremos acercarnos a ti en humildad, reconociendo que eres un Dios bueno, que ha bendecido nuestras vidas, que siempre nos acompaña. Queremos amarte, confiar en ti y servirte a ti. Perdónanos por ser desagradecidos tantas veces. En este tiempo de Adviento que iniciamos, queremos volver a ti. Te necesitamos a ti. Y gracias por nunca renunciar a nosotros, porque siempre has venido a buscarnos. Cuando más lejos hemos estado, tú más te has acercado a nosotros. Muchas gracias. Aquí está nuestra vida para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.